los hermanos Joclender mataron a mamá y a papá. Tuvieron 1000 opciones. 1000 opciones para no hacerlo, pero lo hicieron. Es uno de los grandes casos de la crónica criminal argentina. ¿Están arrepentidos? No parece. Parece que van a quedar como réprobos hasta el fin de los tiempos. No lo asumen porque ellos estuvieron, como les conté alguna vez, ellos estuvieron como tantos otros en el fondo del abismo. Bueno, a ver, ¿cómo se llegó a esta situación? Hoy lo voy a invitar a que me acompañe porque esto tiene movimiento. Acá hay un recorrido, una cuestión que tiene que ver con lo que hicieron justamente estos hermanos en el año 81. ¿Sabe una cosa? Mataron el día del cumpleaños de Sergio, 30 de mayo de 1981. Ese día, Sergio, sí, Sergio, cumplía años, cumplía 23 años. Ellos vivían en un departamento de la calle 3 de febrero 1480, en un cuarto piso, y vivía la familia, los 2 hijos de Cristina Silva, de Mauricio Joclender, que era un importante ejecutivo de una empresa, Pittsburgh and Cardiff, 1981, mire que estaban los milicos en ese entonces, porque después una de las justificaciones que ellos dieron es que esto fue un crimen de los milicos porque el padre vendía armas. No, lo mataron ellos por algo que le voy a decir yo ahora en este programa, por la historia que le voy a contar. Entonces, decía, 3 de febrero de 1480, cuarto piso, ¿sí? Vivían allí Cristina Silva, la mamá, Mauricio, el papá, Ana Valeria, la hermana, Pablo y Sergio. Pablo, de 20 años. Sergio, el 30 de mayo cumplía 23. ¿Cómo venía la familia? ¿Qué pasaba en esa familia? Nada, las peleas de toda familia, sí, pero además, la pareja entre Cristina y Mauricio estaba destruida, pero destruida. Amor habrá habido en una época muy lejana, ya no existía más. Entonces, ella, Cristina, tomaba mucho psicofármaco y tomaba mucha bebida. Bebía, tomaba psicofármacos. Y además comenzó a tener amantes. O sea, tuvo más de uno en sucesión, rápida sucesión. Pero usted podrá pensar, bueno, a ver, atenti, sí, está bien, pero lo mantenía en reserva. No. Llegaban a la casa, este es el living de la casa, del cuarto piso, llegaban a la casa y Cristina le decía a los hijos, este es, póngale, ¿no? Este es Rubén. ¿Quién es Rubén? Mi amante. Pasaba un tiempo, venía otro. ¿Qué tal, chicos? Este es Juan Carlos. ¿Quién es Juan Carlos? Mi amante. Desastre. Y el marido ahí, haciendo el papel, bueno, el papel de cornudo. La madre seguía con el alcohol, seguía con los psicofármacos y seguía con sus amantes. Y también seguía haciéndole caricias, no de mamá, a Pablo, desde que Pablo tenía 12 años. Usted ya está viendo toda la mugre que está saliendo acá, ¿no? ¿Ves toda esa mugre que está saliendo? Bueno, justifica, no justifica en absoluto, pero estos tipos lo hicieron. Bueno, volvamos al tema. La madre se lo avanzaba al hijo. Al hijo se lo avanzaba. Y no eran, insisto, caricias de mamá. Siempre fueron caricias con connotación sexual. No solamente caricias, directamente actos. Y además, de palabra. Con un lenguaje obsceno, con un lenguaje brutal, le decía al hijo que estaba bien dotado, por ejemplo. Imagínenselo en lenguaje vulgar. ¿Se da cuenta? Ese era el ambiente. Hasta que el padre, cuya figura paterna quedó ahí, figura como dueño de la casa, quedó ahí totalmente por el piso, hasta que el padre confiesa, primero a su mujer, que ya no era su mujer, pero vivían juntos, y después se enteran los hijos, confiesa que tenía un amante, también, varón, otro ejecutivo de la empresa.
Lo único que falta es que te lo traigas acá también, como hace mamá. O sea, la familia estaba desquiciada. Una familia destruida. ¿Está? Amantes, alcohol, psicofármacos, humillaciones de la madre hacia su marido y hacia los hijos, un avance sexual evidente y concreto contra Pablo. Pablo que no daba más, era el más pibe, no daba más, y hablaba con su hermano, no con la hermana, no con Valeria, que se separó después de lo que pasó, se separó de todo esto. Bueno, hasta que Pablo decide matarlos. Pablo, el más chico, ¿qué hace? Agarra nafta, va hasta el dormitorio de los viejos, tira nafta y prende fuego. Se prendió fuego todo el dormitorio y se prendió fuego el pasillo. Dormitorio y pasillo, los padres se salvaron, salieron de allí. Enseguida supieron que había sido Pablo, a quien el padre nunca consideró en el sentido de este pibe es un pibe en gamba. No, un pibe bien puesto. No, siempre lo consideró medio tontito. El padre. Bueno, nada, entonces, no, sos un tarado. Mira lo que hiciste. Ahora tengo que pedir, fíjense la respuesta, ahora tengo que pedir al seguro que me pague todo esto. Y vos te me vas a Uruguay. Mauricio Joclenden, el padre, a Pablo, que lo quiso matar quemándolo vivo. Vos te me vas a Uruguay. De acá yo me arreglo con el seguro y listo, porque hay un montón de guita esto. La gente era lo que era. Lo mandó a Uruguay. Con lo cual, para mayo del 81, Pablo no estaba viviendo en el cuarto piso de 3 de febrero 1480. No estaba ahí. Pero tenía comunicación. Estaba en Buenos Aires, se volvió de Uruguay, estaba en comunicación con su hermano. Entonces, Pablo los quería matar. Los quería matar de nuevo. Perdón, me expresé mal. No es que lo había matado antes. Había intentado matarlo antes. Los quería matar, volver a intentarlo. Con la complicidad de su hermano. Bueno, el asunto es que Sergio le dice a Pablo, nosotros el 29 de mayo a la noche vamos a cenar. Vos te metés en la casa, porque podía entrar a su casa igual. Te metés en la casa, te escondés y a la noche hablamos. Pero mirá que va a ser tu cumpleaños. Vos a la noche hablamos. La familia, mi hermana Valeria, los padres y Sergio fueron a cenar, vuelven y cada uno se va a su habitación. ¿Sí? Y ahí estaba, escondidito, Pablo Joclender. Sí, Pablo Joclender. ¿Sabe qué tenía Pablo Joclender? Dos pedazos de... Estos son, como es, parte de una mancuerna. Se ponen las pesas acá. Bueno, tenía los fierros. 30 centímetros aproximadamente, un poquito más. 30 centímetros, tenía dos. Entonces, Pablo Joclender, él los primeros minutos del 30 de mayo del 81, esperó que viniera su familia de cenar, que se vayan a dormir y que Sergio viniera a hablar con él. Él estaba escondido. Pablo estaba escondido, con esto y una cuerda. Estaban decididos. Esta vez no los iban a quemar. Esta vez no los iban a quemar. Todas las humillaciones y todos los insultos y todo lo que le hacía la madre iba a terminar con la muerte de los dos, de Cristina y de Mauricio. Bueno, viene Sergio, el otro estaba con los dos pedacitos de fierro, dos pedazos de fierro, la soga, estaban hablando, cuando de golpe, por eso estoy en el living. ¿Por qué estoy en el living? En un living, una representación. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban hablando, se aparece Cristina, la mamá, totalmente borracha, diciendo incoherencias. Se sienta, la madre, se sienta en el sillón y enfrente lo tenía a Sergio. Enfrente lo tenía a Sergio. Ella decía incoherencias, estaba como estaba. De atrás, viene Pablo con esto. La madre estaba acá. ¡Pah! Le pega en el costado. Con esto, la madre, borracha, vestida, muchos dicen desnuda, no estaba desnuda, estaba vestida con un pijama floreado de camisa y pantalón. Borracha, insisto, diciendo incoherencias.
Pablo, el que había sufrido desde los 12 años todos sus avances sexuales, le pega con esto en la cabeza. La mujer se va para adelante y queda arrodillada ahí, prácticamente inerme, inconsciente, queda así. Empezó a salirle sangre. En ese momento, rápido, ¿qué hora era? 3 de la mañana del 30 de mayo del 81, 3 de la mañana, 30 de mayo, 81, el día del cumpleaños de Sergio. Rápidamente, la madre, arrodillada así, sí, obviamente inconsciente, le acababan de partir la cabeza con esto. Viene Sergio, Pablo le había pegado. Pablo le había pegado de atrás. Pablo queda arrodillada. Viene Sergio con la suya, y le pega 2 veces más. Atrás. 2 veces más. Sergio, ¡pa! La mujer cae. Ahí sí, cae al piso. Empieza a chorrear sangre. Obviamente, empieza a salir sangre. No mucha, empieza a salir sangre. Estaba viva. La mujer estaba viva. ¿Qué hace? ¿Qué hace Sergio? Rápido. Sale del living y se va al lavadero. ¿Qué agarra del lavadero? Una camisa. Agarra una camisa sucia. La pone alrededor del cuello de la madre. Alrededor del cuello de la madre. Y tira. Hasta que no tiró más. Con la misma camisa limpia, el otro, Pablo, este es Sergio, Pablo también ayuda a limpiar, traen una sábana y como mortaja le envuelven en la sábana. Le dejan la camisa, en una palabra, ¿de qué murió Cristina Silva? Le pegaron 3 tremendos golpes con un fierro en la cabeza. ¿Sabe de qué murió? Asfixiada por Sergio. ¿Entiende? ¿Por qué hay que decir todo esto de esta manera? Porque si no, usted la psiquis de esta persona no la va a entender nunca. Si no, le van a decir cosas, le van a decir definiciones. Los actos fueron estos. Y así quedaron en la sentencia. La madre ahí. ¿Qué hacemos con papá? Me agité. ¿Qué quiere? ¿Qué hacemos con papá? 3 de la mañana del 30 de mayo del 81. Agarran sus fierros y se van al dormitorio. El viejo estaba durmiendo, solo. No tenía ningún amante ese día. Venían de cenar, acuérdese, venían de cenar, cena familiar afuera. Bueno, el viejo estaba durmiendo. Estaba del lado derecho de la cama. Estaba de costado. Su costado izquierdo estaba hacia arriba, ¿sí? Estaba durmiendo el hombre, Mauricio. Sergio le dice a Pablo que llevaba, no la tengo acá, no importa, llevaba una cuerda, además de los 2 palos. 2 palos y una cuerda. Le dice Sergio a Pablo, no lo estrangules. Silencio. Entran a la habitación, no lo estrangules. Sergio, con su fierro, papá, ¡pa! El pobre tipo, Mauricio, empieza como estaba durmiendo, como a querer pronunciar algo, pero no le salía la palabra, lo que le salía era sangre. El golpe fue acá. ¿Sí? Agarra la cuerda, hace un torniquete acá, la pasa por el cuello del padre y como hizo un torniquete, lo que tenía que hacer no era apretarle el cuello ni usar la camisa que usó en el caso de su madre. Hacía esto. Y la cuerda apretaba. No había salida. Apretaba, hasta que no apretó más. Su padre estaba muerto.
poco antes de las 5 de la mañana del 30 de mayo de 1981. Esto es comprobado judicialmente hace muchos años lo que hicieron Sergio y Pablo Joclender con su mamá Cristina y con su papá Mauricio. Fue esto. Estás en el fondo del abismo. Por eso tenés que buscarte cualquier bobería para no asumir esto. Lo asumieron un breve tiempo. Después, ya les voy a contar, después, cuando fueron descubiertos, lo asumieron un breve tiempo. Después ya hicieron una coraza, escribieron tonterías y qué sé yo, diciendo de los servicios de inteligencia de Macera y boberías. Lo que pasó fue esto. Lo que pasó fue esto. Tenían a los dos padres muertos en la casa. Le quiero decir también que al papá lo envolvieron con las propias sábanas que estaban en la cama, digo bien, en la cama. Entonces tenían a la madre envuelta en una sábana y todavía con la camisa que usó Sergio para terminar de matarla, para estrangularla, y al padre, muerto de la manera que le dije, con un golpe en la cabeza y ese torniquete, también envuelto en una sábana. ¿Qué hacemos con los cuerpos? ¿Qué hacemos con los cuerpos? Era todo un tema qué hacer con los cuerpos. Yo les voy a mostrar qué hicieron con los cuerpos. Se lo voy a mostrar acá, ahora, en este momento. Lo único que le voy a pedir es que me acompañe. Venga, venga, sígame. Venga, venga, venga. Decidieron en ese momento, Sergio y Pablo, sacar a los cadáveres de los padres del departamento. Recordemos, ellos estaban en un cuarto piso. ¿Cuál fue la decisión? Sacarlos del edificio, para lo cual antes tenían que sacarlos del departamento. Los bajan por el ascensor hasta el garage. Los bajan por el ascensor hasta el garage. Los dos cuerpos estaban envueltos en sábanas, recuerden. Primero va Sergio, él carga el cuerpo de su mamá. Lo carga él solo, sin la ayuda de Pablo. Lo carga el cuerpo de su mamá. Eran aproximadamente 5:15, 5:20 de la mañana, más de las 5 de la mañana de aquel 30 de mayo, y los tipos se arriesgan a esa, es decir, la parte más delicada para ellos era sacar los cuerpos. Cualquiera podía pedir el ascensor que ellos utilizaron. Bueno, justamente, ellos usan el ascensor del departamento, del edificio, mejor dicho, para llevar los cuerpos de sus padres hasta el garage. Primero Sergio con su mamá, él solo, y después, junto con Pablo, toman el cuerpo de su padre, el cadáver de su padre, uno de un extremo de la sábana, otro del otro, y lo transportan entre los dos también por el ascensor. Imaginen, cualquiera pudo haber pedido el ascensor en ese momento. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Tuvieron suerte. El asunto es que bajan. Ustedes imagínense esto mismo, pero con estos dos tipos cargando los cuerpos de sus padres. Primero Sergio con su mamá, después los dos con el cadáver de su padre hasta el garage. ¿Qué iban a hacer? Los iban a poner en el auto. Los iban a poner en el auto, en el baúl del auto, en el garage de la casa. Bueno, llegaron hasta el garage. Entonces, acá estaba el auto, el Dodge Polara. Acá. ¿Se da cuenta? Acá pusieron, como les conté recién, los cuerpos. Los pusieron acá. Y también pusieron una valija marrón con toda la ropa ensangrentada que había en el cuarto piso, en su departamento, más lo que el padre solía usar para cuando se iba de viaje. Ahí está. Pusieron todo ahí. Lo pusieron en el Dodge. Cerraron el baúl y Sergio lo llevó hasta Coronel Díaz y Las Heras. Lo dejó ahí estacionado. ¿Sabe cuál era la idea de Sergio? Volver a la noche y quemar el auto con los cuerpos adentro. No lo pudo hacer. ¿Sabe por qué no lo pudo hacer? Porque hubo un detalle. Un pequeño detalle. De acá, tic, 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 comenzó a chorrear sangre.
y un portero lo vio. ¿Qué es esto? ¿Este coche de dónde salió? ¿De coche de dónde salió? Pregunta el portero. Y encima, tic, tic, tic. ¿Qué hace el portero? Llama a la comisaría. Coronel Díaz y Las Heras, intervino la 21. A todo esto, Sergio vuelve a la casa, estaba con Pablo, insisto. Le dice él, Sergio, le dice a su hermana Valeria, que ya estaba levantando, no se olvide que estamos hablando de primera mañana. Bueno, le dice, los viejos salieron de apuro, van a volver a la noche para mi cumpleaños. Acuérdese que estamos en el 30 de mayo, cumpleaños de Sergio. ¿Sí? La hermana se queda tranquila, bueno, está bien, los padres eran lo que eran, lo que le conté al principio, salían, entraban, qué sé yo, se fueron temprano, no sabía nada, ella estaba un poco distanciada de todo lo que pasaba en la familia porque eran desastres lo que pasaba en la familia. Bueno, Sergio también anula todas las citas que tenía el padre para ese día, Mauricio, las anula todas. Y en ese momento recibe una llamada telefónica. Esto ya lo había cerrado, había ido... Esto está en Coronel Díaz y Las Heras, ¿eh? ¿Está así? Ya estaba chorreando la sangre, el portero ya avisó a la policía, y entonces Sergio recibe en su casa una llamada de la policía. ¿Sabe qué le dijeron? Sí, disculpe, la familia Schocklender. Sí. ¿Ahí vive Mauricio? Sí. Entonces Sergio le pregunta al policía, ¿por qué pasó algo? ¿Quién habla? El hijo. Bueno, venga para la comisaría que le vamos a informar. Cuelga. Ahí el tipo, Sergio y Pablo, se dan cuenta, descubrieron los cuerpos. Es más, salen ellos, tenían dos autos. Acá tenemos uno, los dos, dos autos Dodge. Salen con el Coronado, en el auto Polara ponen los cuerpos, salen con el otro auto para ver si estaba todavía en Coronel Díaz y Las Heras. No, ya no estaba más, ya se lo habían llevado. Entonces, llaman de la policía, los tipos no ven el auto donde los habían dejado. Antes de cualquier cosa, ¿qué deciden hacer? Afeitarse las barbas. Se afeitaron las barbas, eran pibes, tampoco tenían una barba, afeitaron las barbas y salieron pirando, se fueron, se escaparon. ¿Hacia dónde se escaparon? Primero, antes de irse, pasan por la oficina de un amigo del padre y le dice, necesitamos $5.000. ¿Para qué? Dice el tipo. Necesitamos $5.000, después mi papá te va a decir. El tipo le pone $5.000 cash a los hermanitos. Y se van al Hotel Dorá de Mar del Plata, con nombre falso. Claudio y Daniel Vogel se anotan, se registran como Claudio y Daniel Vogel, digo bien. Se anotan, se registran, se van a la habitación. Se ponen a ver la tele. Y en la tele explotó la noticia. En ese momento explotó la noticia. Ya se estaba diciendo de los cadáveres que habían encontrado en el baúl de un auto. Nada menos que en Coronel Díaz y Las Heras. Y del tema de la mancha de sangre y todo eso. Hay una cosa que me olvidé de decirle. Se da cuenta que esto fue muy vertiginoso. ¿Sabe qué me olvidé de decirle? ¿Cómo hizo la policía para saber que los cadáveres pertenecían a Cristina y Mauricio Schocklender? Muy sencillo. Venga. Acá había ropa, ¿no? Bueno, abrieron, sacaron un saco de hombre, de varón, y Mauricio Schocklender tenía la costumbre de hacerse grabar su nombre dentro del saco, dentro. Entonces los canas, ¿qué hicieron? Agarraron el saco, vieron Mauricio Schocklender. Lo sacaron enseguida. Por eso llamaron rápido, la mañana del día del crimen, hora después del crimen, llamaron a la casa de los Schocklender. Y ahí se desencadenó lo que le contaba recién, ¿no? Ellos que se dieron cuenta que habían sido descubiertos los cuerpos y rajaron. Se fueron a Mar del Plata. Se fueron a Mar del Plata. ¿Sabe qué pasó ahí? Cuando se vieron por la televisión en el Hotel Dorá, vieron todo el lío el quilombo en la televisión. ¿Qué hicieron? Bueno, nos tenemos que separar. Eran dos pibes, 23 y 20.
Después más de uno dirá, bueno, después mejoraron sus especulaciones, quiero decir. No importa, volvamos al 81. Se vieron en la tele, nos tenemos que separar, como en las películas, separémonos. Sergio alquiló un caballo. No, me estás jodiendo. No. Sergio Joclender alquiló un caballo. Caballo, vio, de turismo, Mar del Plata, se alquilan caballos. Alquiló un caballo. Y el hermano se las picó para Tucumán. Pero Sergio alquiló un caballo y se fue para la localidad de Cobo. Cobo. Tipo iba a caballo, tic, 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 hasta que llega a Cobo y ve, ya era de noche, llega Viejo Almacén de Cobo. Una especie entre pulpería y almacén y restaurante, una cosa rara. Bueno, nada, ahí en el medio del campo. Bueno, deja el caballo, obviamente entra y pide alojamiento y comida. No había comido todo el día. Estamos hablando ya de la noche del día de su cumpleaños, de la noche del día en que mató a sus padres, junto con Pablo. Lo atiende el dueño, del dueño de Viejo Almacén de Cobo. ¿Sí? El dueño, Daniel Columba. Y entonces le dije, sí, quédate, no hay problema. Le da de cenar, pone la televisión y cenan. Parece que a Columba le gustaba el chupi. Le empieza a dar el vino para acompañar al huésped, después pasa el whisky, y entre Sergio y Columba se habían agarrado una esbornia, una borrachera bárbara. Entonces, con el alcohol, Sergio, cansado como estaba, empezó a soltar la lengua y le dijo a Columba, ¿vio el que buscan en la tele? Soy yo. Columba abrió los ojos así, porque vio una oportunidad para sacar un mango. Abrió los ojos así, le dijo, ¿cómo sos vos? Sí, soy yo, maté a mis viejos. A ver, contame. Y le empezó a preguntar sobre la relación que tenían con su mamá y con su papá. Y Sergio contaba hasta que Columba y un dependiente de él, un empleado de él, ¿sí? Bernardino Luques, lo agarraron a Sergio. Borracho como estaba. Ellos y Sergio. Lo agarran a Sergio. Le atan las manos. Le empiezan a pegar. Trompada. Le empiezan a pegar palazos. No con un hierro, pero palazos. Lo muelen a golpes. La intención nunca quedó clara de estos dos, de Columba y de Luques, de los tipos de Viejo Almacén de Cobo. Nunca quedó clara. Pero empezaron a discutir entre ellos acerca de lo que iban a hacer con este tipo, que además lo apuntaban con un revólver a Sergio. Sergio estaba como un prisionero, así. En un momento en que le pegaban y discutían, cosas de borracho, le pegaban, discutían, que esto, que lo otro, ¿qué pasó? Sergio aprovechó y salió corriendo, con las manos atadas todavía. Y corrió. No lo agarraron. No lo agarraron los de Viejo Almacén de Cobo. No lo agarraron. El tipo corrió toda la noche, toda la madrugada, toda la noche, toda la mañana, hasta que la policía de la provincia de Buenos Aires encuentra a Sergio Joclender, aún con las manos atadas por Daniel Columba, de Viejo Almacén de Cobo, aún con las manos atadas lo encuentra deambulando cerca de la Ruta 2. Así fue atrapado Sergio Joclender. ¿Y Pablo? Lo agarraron en Ranchillos, Tucumán, rápido. Su foto estaba por todos lados. Ya va la tercera vez que me quedo sin aliento. Así fue esta historia, que empezó en una familia que estaba destruida, donde había humillaciones, donde había agresiones. Así comenzó todo. Pudieron haber hecho otra cosa, pero más bien, eligieron matar a los viejos. Sabe que yo no le puedo representar más. Esto es una muestra para facilitar el relato de lo que fue uno de los crímenes, de los dobles crímenes más importantes de la historia criminal argentina, como le dije al principio. Bueno, Ignacio González Prieto. Qué historia, Ricardo, ¿no? Qué historia. Sí. Hay una cosa que quería decir. Alguno por ahí dice, ¿por qué no cuentan los crímenes de ahora? Los contamos los crímenes de ahora todo el tiempo, porque hacemos eso. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un crimen y otro? El momento en que se produjo es ridículo, ¿no? Dale, Nacho.
Ricardo, vos hablaste de planificación, ¿no? Que Sí. los hermanos evidentemente estaban planificando lo que iba a ocurrir. Vos sabés que con los años, aquellos que investigaron el caso fueron descubriendo algunos episodios que quizás no estén en el expediente, pero que forman parte de un contexto que permite explicar por qué pasó lo que pasó. El jueves 14 de mayo del 81, en un confuso accidente en el balcón de su casa, murió Julio de la Era, que era gerente de la empresa donde trabajaba el padre de los Joclender. Ese no es un episodio menor, porque va a servir luego de coartada de la que planteó Sergio Joclender cuando volvió la democracia, que tiene que ver con esa pata de los militares vinculados al proceso. Sí, para justificarse. Está bien, está bien. Dale, porque ya quedó bastante claro, ¿no? Que lo que pasó fue esto. Sí, aparte el tema de militar no es un dato para dejar pasar por encima, No. porque la compañía en la que trabajaba el padre, Sí. Pittsburgh y Carfield, del magnate alemán Carlos Jugend, vendía armas al ejército y a la marina y había tenido contratos muy importantes para la fabricación de tanques, de corbetas, Sí. de submarinos, Tal cual. etcétera. Y además, en el boletín oficial, yo fui a mirar el documento del 29 de mayo del 81, el padre de los Joclender, Mauricio, fue designado como presidente de la empresa La Metal, que era una de las principales del grupo. Eso como anécdota. A ver, ¿cuáles fueron las huellas que fueron dejando cada uno de ellos en la previa? Dale. El 15 de mayo del 81, es decir, 15 días antes del crimen, ¿Qué tenés, guita? aparecen 3 episodios. Sí. Un robo, un intento de suicidio, entre comillas, y también el incendio que vos contabas. El robo tiene que ver con lo siguiente, y aquí habla de la planificación. Sergio Joclender le pidió dinero a Andrés Hobart, $5.000 que vos contabas, que era amigo del padre y era vicepresidente de la Metal. Pero después roba un sobre como este de su casa y se lleva una importante cantidad de dinero. 15 días antes del crimen. Bien, buen dato. 15 días antes. Buen dato para ir entendiendo el tema de la planificación. Bien. Piensen en esto, en un sobre con dólares y con dinero. ¿Estos son de verdad? Dámelo a ver. Sí, tomalos. El segundo tema, el intento de suicidio. Sergio trabajaba en la empresa de su padre, él le había conseguido un puesto. Él denunció, hizo una denuncia en la justicia y dentro de la empresa, una denuncia así como esta, donde decía que unos días antes alguien lo había encerrado en una cámara frigorífica de la empresa. Oh, Fíjense cómo se van sumando distintos episodios para intentar montar algo. Y el último episodio es el que contó Ricardo. Papá y mamá durmiendo en la habitación matrimonial, Pablo que entra, rocía todo con nafta y usa esto, un cigarrillo. Usa este cigarrillo y con esto enciende la habitación. Después está el episodio que dijo Ricardo que su todo padre... esto son antecedentes antes del crimen, como lo hemos contado, que no lo sacamos de ningún recorte de diario, eso es una sentencia. En la sentencia de Cámara, esto es así, esto es cosa juzgada, fue así. Bueno, él se va, su padre lo echa y después cuando vuelve es el día del cumpleaños de Sergio, donde se cumple finalmente el objetivo principal. Sí, señor. Pero estos elementos que acabamos de demostrar tienen que ver con la planificación del crimen que Ricardo les explicaba anteriormente, que fueron distintos elementos que algunos investigadores y periodistas fueron complementando durante los años al expediente judicial, donde está todo perfectamente descrito. Claro. Ahora, ¿qué pasó con cada uno de ellos después? ¿Por dónde empezamos? ¿Por la historia de Sergio? ¿Por la historia de Pablo? ¿O por la historia de Valeria? Empecemos por Valeria, porque de Sergio y Pablo, obviamente nos vamos a referir a lo que pasó después con ellos, pero Valeria es la hermana. Valeria era la hermana más chica, tenía 18 años en ese momento. 23, 20 y 18. Y 18. Ella fue muy feliz en Tandil, donde la familia vivió antes de venir a Capital, donde fue el crecimiento económico más importante de la familia. Donde el padre viene, crece patrimonialmente, se transforma en un directivo, pero empiezan a pasar todo el episodio familiar que vos contabas. Claro. Ella contó con los años a algunas amigas que a ella le molestaba particularmente 2 cosas. A ver. Podríamos decir 3. La primera era que la madre consumía alcohol
un vino Borgoña, que era su preferido, un Côté du Rhône. La madre lo consumía permanentemente y estaba todo el día alcoholizada. Sí. La chica sufría esa enfermedad de la madre. Sufría también ver que se había terminado el amor de sus padres. Para una chica de 18 años eso es un golpe a la psicología tremenda. Y además, en esa época de adolescente, ella tenía la necesidad de una madre que hablaba tanto de sexo, que le explicara a ella el sexo. Ah, claro. Pero la madre con ella no quería hablar. No, claro, ahí está. Y además le rechazó todos los novios que Valeria tuvo en el colegio de Nicolás Avellaneda y hasta inclusive le rechazaba los novios que ella podía tener en el balneario de La Floresta, que está a 54 kilómetros de Montevideo, donde la familia alquilaba una casa y pasaba los veranos. Bien. Todo esto que les acabo de decir fue marcando la historia de esta chica hasta que finalmente en la noche del crimen no queda muy claro cuál fue el rol de ella. Si escuchó, si no escuchó, si estaba dormida, si vio, no vio, dónde se fue después. Ella se quedó sola. Bueno, después Sergio la lleva a la casa del novio. Sí, De un novio. ella se queda sola y se Pero refugia. es cierto que durante los crímenes ella estaba en la casa. Es Raro, posible que ¿no? no haya, bueno, Sí. es posible que no haya escuchado nada. Está bien. Esto fue entre las 3 y las 5 de la Y las 5 mañana de la del mañana. 30 de mayo del 81. Después de haber tomado alcohol y haber brindado, cumpleaños, sí, etc. sí. Ella se quedó sola y se refugió en la casa de su pareja, que era Jorge Díaz, que era el jefe de su trabajo en Corpimetal, que era una subsidiaria de la empresa Pittsburgh, donde laburaba el padre. Era un hombre que era separado, que tenía 2 hijos, que la triplicaba en edad y que esa pareja siempre se la rechazaron a Valeria, fundamentalmente su madre. Entonces, ¿qué hizo? Con todo el escándalo mediático que se armó, judicial, policial, ella se refugia en la casa de un tío, empieza a ser muy católica, empieza a generar un proyecto para cambiar la identidad. Sí, no quería saber nada con el apellido Joclender, también con los 2 hermanos que tenía. Marcamos esto, el tema del cambio de identidad, porque es algo que la va a arrastrar durante toda su vida. Sí, claro. Hizo un planteo de impugnación de herencia, es decir, ella se convirtió en la única heredera de la fortuna familiar. Bueno, sabemos que los hermanos Joclender tienen más de una manera para hacer plata. Estudió francés, lo último que se sabe, computación, trabajó en el Citibank, se mudó a Europa, estuvo viviendo en Dinamarca, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Uruguay. Y aquí viene el misterio, ¿no? Algunos dicen que ella finalmente formó una familia, que se casó, que tuvo hijos, pero no había un registro de ella, porque cambió su fisonomía, cambió su identidad. Bueno, creció también, sí, claro, pasó el tiempo. El año pasado, el diario Muy logró fotografiarla aquí en Buenos Aires. Ajá, Es el último registro que hay de la hermana de los Joclender, de Valeria. sí. Una mujer ya grande, en la calle, con anteojos oscuros, muy distinta a las fotografías e imágenes que mostrábamos. Esta es la vida, Eso quizás, fue Valeria. de la que más ha sufrido Sí. y de la persona que ha quedado a un costado de toda esta historia de crimen, ¿no? Sí, señor. ¿Vamos a la de Pablo o a la de Sergio? Como quieras, como quieras. Vamos a la de Pablo porque Sergio es el personaje por ahí más conocido. El 7 de abril del 86, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal, la Sala Quinta, lo termina condenando a Pablo por homicidio calificado por el vínculo y alevosía, porque en el primer fallo lo habían dejado absuelto. Bien, escuchen lo que está diciendo Nacho. Ustedes recuerdan el tape del inicio de este programa, habrán retenido las palabras de Sergio que decía, mi hermano no tiene nada que ver, todo lo hice yo. Porque después se pelearon con los años, qué sé yo, el tema de la guita, por todo lo que ustedes ya conocen que vino después, que no viene al caso en este programa. Pero en esa época eran muy pegados y Sergio lo protegía a Pablo. No se olvide tampoco que la idea de todo esto era de Pablo, la original, aunque Sergio fue el que prácticamente cometió los crímenes. Pero es cierto eso. Entonces, en la primera sentencia Zafa. lo condenan a Sergio y no a Pablo, hasta que va a la Cámara y la Cámara dice, no, muchachos, no, ¿qué estamos haciendo? Tanto es culpable uno como otro. Pero en el interín, ahí te lo dejo a vos. En el interín, él cuando lo terminan condenando, se fuga. Claro, claro, porque en la primera instancia lo dejan libre.
hasta que va a la cámara, y qué sé yo, el tipo Pablo, ¿qué hace? Se la pica. Se fuga. Se va a Bolivia, se fue, ¿no? Sí, se fue a Bolivia y en el 14 de mayo del 94, ¿cuántos años pasaron, no? ¿Cuántos años pasaron? Lo detienen en Bolivia con un giro de cheques fraudulentos, una estafa. Ya empezamos. Le pasan las huellas dactilares a Interpol. La policía de Bolivia descubre que él tenía un pasaporte falso con el cual había entrado a Uruguay con el nombre de Walter Sandoval, aunque en realidad en Bolivia él se representaba como Jorge Velázquez. ¿Estuvo primero en Uruguay? Sí. Ah, mira vos. Y después se instaló en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, que sí. fue el lugar donde lo terminan deteniendo. Exactamente. Bueno, vienen y lo entregan aquí en Buenos Aires, él queda detenido en Devoto, en el pabellón de menores. Era una curiosidad ahí en Devoto, porque era un chico muy joven. Dicen que el jefe de la unidad, los sacerdotes, los maestros, los psiquiatras, todos querían venir a conocer a esa bestia, como se titulaban los medios de la época. Sí, las medios de la época eran... Bueno, los calificativos periodísticos eran tremendos, nada más. Él en la cárcel logró que se hiciera una misa en honor a sus padres, para recordarlos. Sí, es bastante ambiguo la cuestión, porque también escribió por esos años que él nunca había querido a la madre. Sí. Bueno, con lo que contamos aquí, una cosa es el amor filial y otra cosa es lo que le proponía la madre, que era otro tipo de amor, el sexual. Él escribe un libro que se llama Yo, Pablo Joclender, con el periodista Emilio Peskov, en esa época. Sí, señor. Y el momento de mayor temor en la cárcel fue cuando un preso vino y le confesó que lo iban a matar. Porque en los códigos carcelarios no se permite, es muy violento, que alguien haya matado a sus padres. Y además, él nunca terminó de insertarse porque le decían que era un gil, es decir, no pertenece al ámbito del delito. No, claro, los delincuentes consagrados o que, bueno, nada, que se dedican a hacer daño y tienen varios antecedentes y condenas, a los que son primerizos les suelen decir gil. Y a todos nosotros nos suelen decir gil también, es decir, a los que no cometemos delitos. En el libro, en la última parte del libro, si ustedes lo leen en detalle, se van a encontrar con una declaración, ¿no? Que Ricardo recién les daba un punteo. Mamá, nunca llegué a quererte. Ahí está, ahí está. Mamá, muy bien, Nacho, muy bien. Eso nunca esa es la frase. Llegué a quererte. Nunca llegué a querer. Y después, con respecto a Sergio, dice, Sergio para mí es padre, hombre, niño, protector, hermano. Sí, hasta hace poco que se pelearon. Hasta hace poco que se pelearon. Bueno, pero eso es otra historia. Dale. Bueno, en el 2001 obtuvo los permisos para salir, para salir de la cárcel a trabajar. ¿Me contás algo de Sergio? De Sergio, ¿sí? Bueno, ¿Te Pablo, quedó algo de ahí? Sí, Pablo estuvo en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en la dirección de compras, y lo desplazaron. Hubo algunos problemas que ahora le vamos a contar en el caso de Sergio. Sí. Vos sabés que hay una investigación del juez Martínez de Giorgi por una defraudación al Estado de 1.295 millones de pesos por 900 viviendas. Sí. Dicen que hubo un desvío de 42 millones de pesos a la cuenta de los Joclender. Escuchame una cosa. Eso se lo vamos a dejar a los programas políticos. Te quería decir, los dos fueron condenados a reclusión perpetua. Reclusión perpetua. Reclusión perpetua. En la cárcel, Sergio se reunió, estuvo con Alejandro Pucho, Sí. ¿se acuerda? Y entre los dos hicieron ese centro Universitario. Fueron los pioneros del Centro Universitario de Devoto y además, Joclender aprovechó, Sergio, muy bien su estadía en la cárcel, porque se recibió de abogado, se recibió de psicólogo, estudió sociología y hasta dicen que se la bancaba, que él enfrentaba mano a mano a los presos y que defendía muy bien a su hermano. Hay de todo tipo de versiones acerca de lo que pasó con Sergio en la cárcel. Está esa y hay otras. Él estaba con su máquina de escribir en un sótano muy oscuro y ahí empezó a defender a algunos ladrones y presos muy conocidos. Sí. Y eso le permitió zafar un poco de esa situación. ¿Sabe con quién anduvo también? Con Roberto Buletti. ¿Quién es Buletti? Buletti es el policía de la Federal que mató a Osvaldo Sivak. Lo secuestró y lo mató. Un empresario en el año 84, si mal no recuerdo. Era su custodio.
un tipo de la Federal, custodio de este empresario, que lo traiciona, lo vende malamente y termina con otros policías de defraudaciones y estafas de la Policía Federal, termina matando a Osvaldo Siva. Con este Buletti, que ahora está libre, se juntaba Sergio Joclender. En el 95 le obtuvo la salida transitoria, que esto le permitió empezar a trabajar. Eve de Bonafini lo visitaba habitualmente, dicen en la fundación que ella prácticamente lo adoptó, Sí. Empezó a trabajar en la parte de cómputos y archivo y hasta llegó a ser el apoderado de la fundación. Bueno, como dijimos, él tiene una causa de corrupción y de lavado de dineros por malversación de fondos, Sí. no solamente por usar los fondos, sino que también se dice que usó materiales para emprendimientos personales. ¿Qué es de la vida de hoy de Joclender? Bueno, se ha comprobado que él tiene, Sergio Joclender, inversiones en patentes, desarrollos inmobiliarios, tiene un colegio, tiene inversiones, tiene negocios, vive con su mujer, con 2 hijos varones en una casa de Belgrano y además logró tener una muy buena vida, una vida de aviones, barcos, autos de lujo, muy buena ropa, muy buenas casas, muy buenos viajes, muy buenos restaurantes. Es decir, él reconstruyó una vida en base al dinero, que es algo que lo obsesionó desde la planificación del crimen de su padre y quizás de un sobre donde él robó el dinero a su familia. Y ahí está, el caso Joclender. Mataron a los viejos. Yo creo que nunca salieron del abismo. Jamás. Jamás. ¿Qué puedo decir sobre la vida actual? Nada. Mataron a papá y a mamá, de la manera que se lo contamos. Ese es el caso Joclender. Me parece que van a quedar por toda la eternidad condenados.